Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia de Betel. Es un gusto tener el privilegio nuevamente de predicar la palabra de Dios para esta congregación en este día. Un gusto saludarles, deseamos que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes, sobre esta amada Iglesia Betel. Y vamos a estudiar hoy la palabra de Dios en torno al tema de la honra a los padres. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por la bendición de poder estudiar todo el tiempo tu palabra con libertad. Te suplicamos, Señor, la dirección de tu Espíritu para que la palabra sembrada crezca en nuestros corazones y dé su fruto para tu gloria y para la dedicación de la Iglesia. Te lo agradecemos, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos cercanos a la fecha en que se celebró el Día del Padre. Es costumbre, pues, humana celebrar este tipo de eventos. El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre y ahora se celebran muchas cosas más. Pero es correcto, aunque suela desvirtuarse en épocas modernas por otro tipo de intereses, es correcto la celebración de los padres, en este caso, el Día del Padre, el Día de la Madre. Es correcto porque es signo de una conducta que en el cristiano debe ser permanente. Los 10 mandamientos, el quinto mandamiento, Éxodo 20:12, nos indica honra. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, el hecho de honrar a los padres, es de tal importancia en los planes del Señor, que ocupa un lugar justamente en los 10 mandamientos. Es el quinto mandamiento y ocupa además un lugar interesante porque justamente es el primer mandamiento después de los mandamientos que nos indican cuál debe ser nuestra conducta ante el Señor. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto nos hablan de cómo debemos concebir y tener en consideración a Dios, y justamente después de esto viene el mandamiento de honrar al padre y a la madre, y después el resto de los mandamientos. Esta es la relevancia que tiene este tema para nosotros. No es un tema menor, no es un tema trivial, es fundamental en la organización de las cosas por parte del Señor. En los festejos actuales ciertamente se privilegia, digamos, el aspecto afectivo, el aspecto sentimental, el afecto amoroso, la cuestión sentimental hacia los padres es muy correcta. Los sentimientos Dios nos los dio para ejercerlos, tiene su función en la vida humana, en la vida del cristiano. Pero el mandamiento de honrar a los padres no se limita a este aspecto sentimental, va mucho más allá de la cuestión afectiva, de la cuestión del regalito a los padres, de la fiesta, del pastel. Es mucho más trascendente que el aspecto solamente sentimental o afectivo, porque llega a ser un elemento fundamental en la estructura del orden de Dios para las cosas. La honra a los padres es un elemento indispensable en el orden de Dios. Por tanto, no honrar a los padres genera daños, tiene consecuencias graves en el funcionamiento del mundo, en el funcionamiento de las cosas, en el funcionamiento de la familia, en el funcionamiento de la sociedad. Los grados de afecto, digamos, los grados de expresiones sentimentales respecto de nuestros padres pueden cambiar, puede haber
grados, digamos, de expresión, pero la honra, que es más trascendental, la honra es algo que debe ser permanente. Los sentimientos a veces varían, van, vienen, crecen, cambian, pero la honra a los padres debe ser algo firme, sólido, como la estructura de un edificio. Sin una estructura fuerte, un edificio puede venirse abajo. A lo mejor puede faltarle pinturita o detalles, pero la estructura debe ser firme. Y en este caso, en cuanto a los padres, la honra a los padres debe ser algo que sea constante, firme, sólido, más allá de la muestra meramente sentimental de los afectos. Honrar, pues, a los padres debe ser así porque la honra a los padres bíblicamente es parte de un precepto, de una idea más amplia, que es la idea de honrar a la superioridad, a los superiores, de honrar a la autoridad, de honrar a los que están en eminencia. La honra a los padres es parte de esa honra y de ese honor que Dios pide para todos los que están en eminencia, para todo tipo de autoridad. Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2 es un pasaje que conocemos muy bien. Nos habla acerca de la honra que el cristiano debe a la autoridad. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es el nivel de importancia, de profundidad que tiene la noción de honor a la autoridad. El que resiste acarrea condenación, porque la autoridad está establecida por Dios mismo. Entre paréntesis, debemos de distinguir: Dios establece la autoridad. No quiere decir que todas las autoridades son elegidas por Dios. Ese es otro tema. La elección de nuestros gobernantes es responsabilidad de nosotros, no es el Señor el que vota. Pero nosotros debemos respetar la institución de la autoridad, porque es puesta por Dios. Si la autoridad se desvía de los caminos del Señor, estamos autorizados a rebelarnos, pero la autoridad, como una institución puesta por Dios, debe ser respetada y venerada por todo cristiano. Y el honor a los padres está en este concepto, en este ámbito de ideas. Honrar a los padres como autoridades, como autoridad, es un reflejo de honrar a Dios, que es la fuente de toda autoridad. Los padres tienen autoridad porque Dios se las delega. Dios es la verdadera fuente de la responsabilidad. Y los padres tienen esta autoridad de parte del Señor en la familia. Y en ese sentido, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. En el Decálogo, en los 10 mandamientos, este mandamiento sigue justamente a los mandamientos que tienen que ver con nuestro comportamiento ante Dios mismo. Después del 1, el 2, el 3, el 4 viene directamente: honra a tu padre y a tu madre, así como honras la autoridad de Dios. Los padres en la sociedad, en la comunidad humana, son el reflejo, digamos, primario, básico, fundamental, inicial de Dios como autoridad. Si alguien representa la autoridad de Dios en esta tierra, son primaria y básicamente los padres en la familia, que es el núcleo, digamos, del desarrollo posterior de toda sociedad. Lo hace como gobernador, como administrador de su casa, lo hace
como dador de vida, así como Dios nos da la vida. Obviamente nuestra vida, la vida de todos aquí proviene de un padre y de una madre. Los padres son los que nos dan la vida. Son la primera fuente de autoridad, los padres, y quienes asientan este principio en la célula más fundamental de la sociedad, que es la familia. Quien honra a sus padres, quien honra a Dios, honra a sus padres. Y quien honra a sus padres, honra a Dios. La honra, pues, a los padres en este sentido es tan fundamental en la Biblia, es tan importante, que el desprecio por los padres, el tener en poco la honra a los padres, el tener en poco la investidura que Dios ha otorgado a los padres de familia, ese desprecio tenía una sanción, un castigo durísimo. Dice Éxodo 21:17, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá, nada menos, morirá. El que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Levítico 20:9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No era cosa menor, no era cosa trivial, no era algo que se pudiera dejar pasar, era fundamental. Era para el avance, para la vida, para el desarrollo de la comunidad judía. El honor a los padres era algo que se tenía que mantener a toda costa. Y la violación de este precepto se castigaba con la muerte. De ese tamaño era la gravedad del tema. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara con oscuridad tenebrosa. Y justamente quien no honra al padre y a su madre, refleja la muerte en su vida, la oscuridad, la miseria, pues, espiritual. El desprecio de los padres por medio de la desobediencia es muy penalizado por la ley. El aspecto de la desobediencia como tal. Deuteronomio 21:18 nos dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es muy serio, es muy grave. Era una cosa fundamental para preservar la salud pública, para preservar la vida, la salud espiritual de la comunidad hebrea. La honra, en este caso particular de este último versículo, expresada en la obediencia a los padres. Hijos rebeldes, hijos contumaces, eran condenados a morir apedreados. Es impresionante. La paternidad se expresa, por supuesto, en el trascendental hecho biológico de dar la vida, ¿no? Uno es padre porque tiene hijos biológicamente junto con la madre. Y también después se expresa en lograr la supervivencia, pues, material, por medio del alimento, por medio del techo, por medio del vestido,
y todos los mecanismos de protección que los padres implementan para salvaguardar la vida de sus hijos. Estos son aspectos materiales, pero una expresión de la paternidad que va más allá de lo meramente terrenal, del mero sustento material, es en la Biblia la enseñanza. La enseñanza. Un padre te trae la vida, un padre te alimenta, te viste, te calza, te protege, pero en un aspecto más allá de lo meramente material, un padre bíblicamente es un padre que enseña a sus hijos a vivir. Y en la Biblia, enseñar a los hijos a vivir es fundamentalmente enseñar a los hijos la palabra de Dios. Una manera fundamental, pues, de la expresión del amor de un padre por un hijo, más que mimos, consentimientos, etc., es la enseñanza, enseñarle a vivir. Partiendo de los rudimentos, uno le enseña a los hijos pequeños muchas cosas prácticas para la vida, pero la corona de la enseñanza es guiar a los hijos en la palabra de Dios. En la Biblia, la enseñanza del padre es fundamental. Que el padre guarde en su corazón la palabra de Dios y la enseñe a su hijo es el non plus ultra de la paternidad. No hay algo más allá de esta cuestión. Deuteronomio 6 es un pasaje que todos conocemos también. Deuteronomio 6 dice así, justamente en el versículo 6, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy importante el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es una indicación, una exhortación, un mandamiento del Señor a los padres. Nosotros no podemos pretender enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos si antes no está en nuestro propio corazón. Estarán en tu corazón y entonces las enseñarás a tus hijos todo el tiempo. Guardar la palabra de Dios en el corazón significa que la palabra de Dios sea el motor central de la vida. Eso es que esté en el corazón. Ya hemos hablado en predicaciones anteriores acerca de que el corazón bíblicamente se entiende como el centro de la vida humana, el motor fundamental a partir del cual toda la vida humana marcha. Entonces, la palabra de Dios debe estar en el corazón del hombre, como motor básico, como motor esencial de la vida. La palabra de Dios, pues, no debe ocupar un lugar después de otras prioridades. Es esencial en la vida del cristiano. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová se manifiesta esencialmente en el modo de vivir. Temer a Jehová es vivir diariamente conforme a la ley de Jehová. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, las enseñanzas de los padres que guardan la palabra de Dios aseguran la vida. El padre que guarda en su corazón la palabra de Dios y la transmite todo el tiempo a sus hijos está nada menos que asegurando la
vida de sus hijos, la vida verdadera de sus hijos. Deuteronomio 6, 20 al 25. Deuteronomio 6, 20 al 25 dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La enseñanza del Padre a los hijos, de los padres a los hijos de la palabra de Dios, asegura la vida. Dice el versículo 24, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor. Dios es la única posibilidad de vida para el cristiano. Fuera del Señor no hay vida verdadera. Fuera del Señor hay miseria y muerte. La palabra de Dios asegura también la libertad, según Deuteronomio 13:10, unos capítulos más adelante. Deuteronomio 13:10 dice: le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarse de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Siempre estaba asociado a la fidelidad a la palabra de Dios, el hecho de que Dios los había libertado al pueblo de Egipto, al pueblo judío de la esclavitud. La verdadera libertad, la única libertad, reside en Dios, en sujetar nuestra vida a Dios, porque Dios es el único ser realmente autónomo y soberano. Todo aquel que no está en Dios, por definición, vive en servidumbre. Todo el que no se sujeta a Dios, toda vida que no está sujeta a Dios, está sujeta a otra cosa. Y todo lo que no está sujeto a Dios, por definición, está sujeto al pecado. Por lo tanto, es esclavo del pecado. Hay muchas maneras de honrar a nuestros padres. Fundamentalmente, la honra a los padres se manifiesta en respeto, en respetar la investidura como dada por Dios, en obediencia y en gratitud. Respeto, obediencia y gratitud es lo que uno muestra a Dios. Y respeto, obediencia y gratitud es lo que uno debe mostrar a los padres. Y miren que para un padre, la honra que un padre requiere y pide y ruega a Dios que sus hijos le den es, y la podemos extraer de tercera de Juan 4. Juan está hablando de sus hijos espirituales, pero puede aplicarse perfectamente a la relación entre padres e hijos. Para un padre no hay mayor honra, no hay mayor obediencia y gratitud que la que se lee en estos versículos, en este versículo, el versículo 4 de tercera de Juan. No hay regalo más grande de gratitud para un padre cristiano que sus hijos anden en la verdad. Dice el versículo: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Un padre que guarda la palabra de Dios en su corazón es un padre que honra a Dios.
Este padre que honra a Dios y que guarda la palabra de su corazón, la enseña todo el tiempo a sus hijos. Y no hay honra más grande y más esperada por un padre que este hijo esté en los preceptos que el padre le enseña. No hay mayor gozo que este, y no hay mayor honra que un hijo pueda dar a un padre que este. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Honremos pues a nuestros padres con el servicio más grande que pueda hacérseles, guardar los preceptos de la palabra de Dios. Señor nuestro, te agradecemos porque tu palabra nos ilumina. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra encontramos los preceptos y las guías para una vida verdadera, Padre Santo. Te suplicamos que el Espíritu Santo haga que esta palabra expuesta fructifique en nuestros corazones y que tú bendigas, Señor, a la congregación de la iglesia de Betel abundantemente. Te agradecemos, Señor, te alabamos y te bendecimos.